Olvidad las aburridas clases de historia sobre tradiciones milenarias. Ujú. O esa imagen típica de un grupo de gente reunida por pura nostalgia cultural, o bueno, simplemente para comer platos típicos. Claro, la visión tradicional de siempre. Exacto. Hoy vamos a desgranar esto a fondo, porque la misión de este análisis es explorar unas fuentes muy concretas. Y a ver, según estos textos, el monte Sinaí no fue ni de lejos el lugar donde nació una religión. En absoluto. Fue, ojo a esto, el escenario del mayor hackeo de la historia humana, el día en que la humanidad consiguió acceso de administrador al código fuente del universo. Yo de verdad estoy alucinando con este material. Es que es flipante. Y el material que tenemos sobre la mesa hoy nos obliga literal a desprendernos de cualquier visión romántica o pasiva de la espiritualidad. Lo fascinante de esto es que estas grabaciones no se leen como un texto sagrado convencional. Ya, parecen otra cosa totalmente distinta. Parecen un manual de instrucciones de física cuántica o de ingeniería eléctrica, pero aplicado a la conciencia humana. O sea, redefinen por completo la festividad judía de Shavuot o Pentecostés. Para estas fuentes, no es una fecha en el calendario para conmemorar algo que pasó hace miles de años. Exacto. Lo describen como una tecnología cósmica viva, una ventana de oportunidad que se abre cada año, un momento exacto donde se puede descargar una especie de seguro de vida, pero directamente del cosmos. Como una actualización de software. Tal cual. Recuperar el poder puro que tenía Adán antes de la caída. Y fíjate en el vocabulario que utiliza el orador en estas cintas. Es que rompe cualquier esquema teológico clásico. Habla constantemente de circuitos, de cortocircuitos, de flujos de energía. Sí, palabras súper técnicas. En esta visión, la idea de Dios se aleja muchísimo de esa figura de un señor con barba juzgando desde una nube. Se convierte en la fuerza, así, en mayúsculas. Como en Star Wars casi. Totalmente. Una inteligencia de energía pura e infinita. Y nosotros, los seres humanos, somos los receptores. Ujú. Nuestra labor aquí no es rezar de forma suplicante para que nos den cosas, sino construir y preparar nuestra propia infraestructura mental, básicamente para no freírnos cuando esa inmensa energía atraviesa el sistema. Vale, y para entender cómo funciona esta tecnología, lo primero que hay que diseccionar es el calendario. ¿Fundamental? Porque aquí el calendario no es una convención agrícola para saber, yo qué sé, cuándo sembrar el trigo. ¿Qué va? Es un horario cósmico extremadamente preciso. Shavuot ocurre siempre exactamente 49 días después de la Pascua, lo que se conoce como Pesaj. Y el orador explica que este intervalo tiene un motivo logístico de peso. Claro, un porqué muy técnico. Exacto. En Pesaj, astrológicamente en el mes de Aries, se produjo una descarga masiva de energía cósmica. Pero los israelitas eran, en ese preciso instante, un recipiente sin preparar. Estaban en bruto. Sí. ¿Y cuál fue el resultado inevitable de eso? Pues que la fuerza tuvo que desaparecer tan rápido como llegó. Piensa en la energía sin infraestructura. Es puramente destructiva. O sea, lo que siguió a esa primera oleada en Pesaj fueron esos 49 días de intenso trabajo de reconfiguración espiritual. El famoso recuento del Homer. Eso es. Y el número 49 no es ninguna casualidad en este sistema. Representa una matriz de 7 marcos de referencia, compuestos cada uno por 7 partes. 7 por 7. Matemáticas puras. En la tradición cabalística, esto se refiere a la purificación de las 7 emociones humanas principales, cruzadas unas con otras, hasta crear una unidad completa. Vale, entiendo. Un receptor maduro, uno que esté estructurado y sea lo suficientemente elástico como para manejar ese flujo sin que el sistema colapse por completo. A ver, yo me lo imagino usando una analogía para aterrizar el concepto. Es como intentar enchufar un electrodoméstico de altísimo voltaje en un enchufe sin toma de tierra. Uf, sí. O sea, el cortocircuito está más que garantizado. Te vas a cargar la instalación de toda la casa. Literalmente. Esos 49 días de los que hablan las cintas serían el equivalente a instalar el cableado adecuado, poner la toma de tierra y preparar el hardware para soportar ese voltaje masivo. Y solo entonces la energía puede fluir bien, de forma continua. Es una forma muy precisa de verlo. Este proceso de mejora del hardware nos indica el porqué detrás del calendario. Nos dice en qué momento del año ciertas inteligencias energéticas se hacen accesibles en el cosmos. ¿No son fechas puestas al azar? ¿Para nada? Si intentas forzar la conexión antes de tiempo, tu sistema no lo soporta. Te fríes. Y si llegas tarde, pues la ventana de oportunidad orbital se ha cerrado.
Todo se basa en una sincronización perfecta. Vale, y una vez que todo ese cableado mental ya está instalado y probado, llegamos al momento clave. El tercer mes del calendario hebreo, Sivan, Ujú. que es un mes regido por el signo zodiacal Vergéminis. Y aquí las fuentes se meten de lleno en una justificación astrológica muy particular. Sí, dan un giro muy interesante ahí. Claro, la pregunta es, ¿por qué Géminis? ¿Qué tiene de especial este signo para ser el anfitrión necesario para este evento de alto voltaje? Pues, a ver, para entender esto, hay que visualizar lo que en la Cábala se conoce como el árbol de la vida. Que, ojo, no es un árbol con hojas y ramas. Ya, es un esquema. Exacto, es el plano, la placa base del universo, y está compuesto por diferentes columnas que canalizan la energía. Vale. Géminis, o Tumim en hebreo, que significa completo o mellizos, es un signo de aire, y en esta astrología cabalística, el aire representa la columna central de ese plano cósmico. O sea, está en el medio de todo. Sí, su función es puramente equilibradora. Tienes por un lado la columna derecha, que es la fuerza de dar y compartir, asociada al mes de Aries. Ujú. Y por otro lado tienes la columna izquierda, que es la fuerza pura de recibir y retener, asociada a Tauro. Géminis entra justo ahí como el gran mediador central que reconcilia esas fuerzas opuestas. Es decir, une los dos extremos. Tal cual. Las dos famosas tablas de la ley que se entregaron en el Sinaí representan visualmente este equilibrio mecánico. Dos fuerzas opuestas que se unen. Tienen 5 declaraciones o mandamientos a cada lado, formando un circuito perfecto donde la energía ni se estanca ni se desborda. Ostras, y aquí es donde la cosa se pone realmente interesante bajo mi punto de vista, porque el requisito para que este circuito funcione no es ser buena persona en el sentido moral de siempre. No, no tiene que ver con la moralidad. Tiene que ver con aplicar una tecnología que las fuentes llaman restricción. Consiste básicamente en poner un freno al impulso primario de recibir solo para uno mismo. Ese deseo egoísta. Exacto. El orador plantea una paradoja brutal. Dice que para tener luz tienes que restringirla. Suena contradictorio, claro. Totalmente. Pero utiliza el ejemplo de una bombilla incandescente tradicional que es brillante. El filamento de la bombilla genera luz precisamente porque opone resistencia. Porque frena la electricidad. Eso es, detiene el flujo libre de la corriente y esa fricción, esa negativa a dejar pasar la energía sin más, es lo que acaba iluminando toda la habitación. Es un ejemplo buenísimo. Si conectamos esto con el panorama general de la psicología humana, la restricción es el bloque de construcción de la armonía del universo. En el texto se asocia esta idea con el color verde y el reino vegetal. Los árboles reciben la luz y el agua, sí, pero no para acapararla. La usan para crecer, dar frutos y producir oxígeno. Reciben para compartir. Exacto. Imagina que alguien te suelta un insulto por la calle. Tu primer impulso, esa energía en bruto, es devolverle el golpe, gritarle. Claro, el instinto básico. Esa es la energía fluyendo sin control, provocando un cortocircuito. Pero si en ese milisegundo decides callar, si retienes ese impulso egoísta de tener la razón, estás creando fricción. ¿Está siendo el filamento de la bombilla? Justo, esa fricción mental genera luz para todo el sistema. Sin esa restricción, solo hay caos y cortocircuitos por todas partes. Madre mía. Bueno, si aceptamos toda esta premisa de física cósmica, de placas base y corrientes de energía, ¿qué se supone que debe hacer un ser humano de a pie durante estas 24 horas de Shavuot? Buena pregunta. Porque las instrucciones de estas grabaciones suenan, sinceramente, más a un manual de programación que a un rito religioso. Sí, abandonan totalmente la tradición típica. Te dicen que quedarse despierto toda la noche estudiando textos muy específicos te otorga ese seguro de vida real por 3 meses. Hasta la festividad de Rosh Hashanah, que es cuando se juzga a la humanidad y a los árboles. Exacto. Pero, a ver, el método me resulta muy curioso. Te dan un código de lectura, tienes que leer los 3 primeros y los 3 últimos versículos de cada porción de la Torá, luego capítulos enteros específicos como el capítulo 19 de Jetró, los 10 mandamientos o el capítulo 1 de Ezequiel. Y el orador dice explícitamente que da igual si no entiendes el hebreo, que funciona exactamente igual. Claro, y esta choca mucho al principio, pero él utiliza la analogía de un teléfono para explicarlo. A ver. Cuando tú usas tu móvil, no necesitas entender cómo funciona su electrónica interior, ni cómo las ondas viajan a una antena. No, ni idea de eso. Solo necesitas saber qué botones pulsar para hacer la llamada. Pues aquí, las letras y palabras en hebreo funcionan igual.
No es literatura para que el intelecto la comprenda. Son interruptores, frecuencias de onda que, al leerse en ese orden, activan el circuito. Vale, entonces es, salvando las distancias, como introducir un código de trucos en un videojuego. Un cheat code, sí. Eso es, no necesitas entender el código binario que hay detrás del juego, solo tienes que pulsar arriba, abajo, izquierda, derecha en el mando y te dan vidas infinitas. Esa es la idea exacta. ¿Y este hackeo del sistema también se aplica a la comida durante Shavuot? Te dicen que comas queso y lácteos. Sí, y tiene su lógica energética. Porque la leche simboliza la continuidad de la vida y el compartir, ¿verdad? No se pudre como la carne, que requiere que un animal muera, y simboliza el egoísmo o el final del circuito. Tal cual. Consumir lácteos es alinear el cuerpo con esa energía fluida. Y también hablan del pan, que es súper interesante. ¿Cierto? En otros momentos, como en Pesaj, el pan con levadura está súper prohibido. Porque la levadura representa el ego expandiéndose, hinchándose sin sustancia. Exacto, puro aire caliente. Pero en Shavuot se permite ofrendar pan fermentado. ¿Por qué? Pues porque se supone que tras esos 49 días de trabajo, y con la ayuda de la restricción de Géminis, ese deseo, ese ego ya ha sido domado. Ya no es un peligro. Has cogido la fuerza bruta del ego y la has puesto a trabajar a tu favor dentro del circuito. ¡Qué locura! Vale, pues llegamos a la parte más intensa y, diría yo, controvertida de todas las fuentes de hoy. Sí, aquí el texto se pone muy serio. Porque claro, si tenemos todo este inmenso poder de conectarnos a esta energía, la forma en que pensamos y hablamos tiene consecuencias físicas devastadoras. El pilar de esto es que la realidad física que vemos es solo una ilusión del 1%. Solo un 1%. Sí, el verdadero secreto, el 99% restante de la realidad, está en la mente y el alma. La revelación en el monte Sinaí fue lo que llaman el Ras, el secreto. Ujú. Una palabra formada por las letras hebreas Resh, que creó el planeta Mercurio, asociado a la comunicación, y Zayin, que creó Géminis. Básicamente, el gran secreto es que la mente controla la materia. Y, a ver, aquí hay que hacer una pausa importante para dejar algo cristalino a quien nos escuche, porque estamos informando objetivamente sobre unas afirmaciones muy fuertes de este texto cabalístico. Exacto, no estamos respaldando estas visiones, pero las cintas entran en un terreno histórico muy polarizador. El orador afirma que ciertas tragedias masivas de la historia fueron efectos físicos causados por el comportamiento humano interno. El efecto de ese 1%. Sí. Llega a nombrar explícitamente eventos atroces. Habla de la destrucción de los 24.000 estudiantes del rabino Akiva a manos de los romanos e incluso menciona el Holocausto. Sí, es una afirmación durísima. Y dice que fueron la consecuencia directa de la incapacidad de la humanidad para restringir el egoísmo. Repito, para que quede claro, nosotros no tomamos partido en esta visión de culpa histórica, es solo lo que expone la fuente. Y esto plantea una cuestión importante sobre cómo ven el mundo en estas cintas. ¿Es una visión de responsabilidad radical, extrema? Sin excusas. Exacto. En esta filosofía cuántica, el Mesías no es un señor que va a llegar montado en un burro blanco a salvarnos. Ya, no es un superhéroe externo. Es el despertar colectivo de la humanidad. Es el momento en que una masa crítica de personas decide renunciar a su deseo egoísta y aplicar la restricción al unísono. Yo me planteo el peso que debe tener vivir bajo esta filosofía, porque te obliga a no culpar nunca a tu entorno de lo que te pasa. Asume que cada pequeño pensamiento negativo o envidia crea paquetes de energía negativa reales a tu alrededor. Anomalías en el código. Exacto, que tarde o temprano colapsan en forma de desastres físicos. Y dentro de toda esta arquitectura, la fuente identifica el mayor crimen cósmico de todos, el virus definitivo. El Lashon Hara. La lengua malvada. O lo que es lo mismo, hablar mal de los demás. El chismorreo. Difamar. Que si lo piensas, mucha gente lo consideraría un pecadillo menor comparado con robar un banco. Pues aquí es todo lo contrario. Hacer Lashon Hara destruye literalmente el alma universal. ¿Por qué tiene tantísimo impacto? Porque parten de la base de que todos somos células de un mismo cuerpo cósmico. Todos compartimos una única alma entrelazada. Vale. O sea que si yo hablo mal de ti para quedar bien yo, es como si mi mano derecha atacara a mi mano izquierda. Exactamente. Es una enfermedad autoinmune cósmica.
Estás atacando al organismo del que dependes para existir. Ostras. Y a diferencia de otros pecados que consideramos gravísimos como el asesinato o el adulterio, donde se supone que sí existe un proceso de arrepentimiento y limpieza, Lo que llaman el chuba. eso es. Pues la fuente afirma categóricamente que para el Lashon Hara no hay chuba posible en esta vida. No hay perdón. No hay botón de deshacer. El daño en el tejido cuántico es tan profundo que la única forma de limpiar el código es mediante la reencarnación. Uf, tela. No hay vuelta atrás. Bueno, creo que toca ir resumiendo este viaje tan intenso que hemos hecho hoy. Hemos explorado unos documentos del 86 que transforman Shavuot por completo. Pasa de ser una festividad tradicional a un momento de pura tecnología astral. Un cambio de paradigma total. Hemos visto cómo se prepara el circuito durante 49 días, cómo se usa la restricción del mes de Géminis igual que el filamento de una bombilla para evitar el cortocircuito, cómo introducir el código leyendo versículos durante la noche y, finalmente, esta enorme y aterradora responsabilidad cuántica de nuestras palabras. Y yo creo que la relevancia de conocer todo esto, más allá de que se comparta o no la creencia, es que nos desafía profundamente. Claro. Nos obliga a replantearnos si de verdad somos simples observadores robóticos pasivos ante el universo, o si nuestros pensamientos más cotidianos, esa disposición a frenar nuestros impulsos, alteran físicamente la realidad que tocamos. Tal cual. Y quiero dejar una última reflexión provocadora para quien nos escuche. Una idea para darle vueltas partiendo de estas fuentes. Hemos hablado de que el Lashon Hara, las palabras crueles y los rumores, fracturan el alma universal sin posibilidad de deshacer el daño en esta vida. Sí, el virus sin cura. Pues si aceptamos por un momento esa premisa, que el mundo físico es solo el 1% y el 99% restante es el impacto cuántico de nuestras intenciones, cabe preguntarse algo muy actual. A ver. ¿Qué clase de arquitectura cósmica se está construyendo hoy en día en las secciones de comentarios de Internet? ¡Custras! ¡Qué buena pregunta! O en las redes sociales. Si un cotilleo en el siglo pasado ya rompía el universo, ¿qué pasa hoy cuando millones de personas teclean odio y críticas sin ningún tipo de restricción desde el anonimato? Es una fábrica de cortocircuitos a nivel global. Literal. Creo que es un pensamiento fantástico para llevarse hoy a la almohada.